Noticia de último momento. Continúa en la provincia de Santa Cruz la huelga de trabajadores rurales. El teniente coronel Héctor Benigno Varela ha sido designado por el excelentísimo señor presidente don Hipólito para solucionar el conflicto. Malas noticias, Felipe, parece. La Patagonia rebelde. Escuchemos un momento, por favor. El ejército nos está demandando la rendición incondicional. Incondicional. Señor vicepresidente, en estos momentos marcho hacia la ciudad al frente de la primera, segunda, tercera división del ejército. Ordeno abandonar la casa de gobierno ahora mismo. Los hago responsables de cualquier derramamiento de sangre. Está fuerte. Varela es un canalla. Señor vicepresidente, el general Justo y yo, el general Uriburu, venimos a restaurar el orden y la seguridad que el pueblo necesita. Voy a tener que desconfiar hasta del ministro. Observando tal Mario, pide absoluta reserva. Capitán Perón, usted es muy joven aún. Tienen 3 horas para pensarlo antes de que los caigan tiros a todos. Capítulo 12. Lo que vendrá. ¿Escuchás algo raro? Sí, sobre todo para una época de dictadura, ¿no? Es la marcha radical. Parece que viene de ahí. Yo no voy a lavar ninguna bota, no me rompan más, no rompan más. Volvieron, pensamos que el partido de Alem estaba acabado, pero no. Dios mío, con esto que se rompa y no se doble, me tienen los votos al plato. ¿Qué pasó? ¿Cómo que pasó? En la provincia de Buenos Aires ganaron las elecciones, el radicalismo. ¿Cómo debe estar Uriburu, no? Furioso está. Imagínate, mandarle a las elecciones. Muy bien, que se rompa y no se doble. Pero ¿cómo puede ser una cosa así, anular las elecciones? Puede hacer eso y cosas peores. No te olvides que estamos en una época de dictadura, ¿no? Uriburu convocó elecciones en la provincia de Buenos Aires en abril del 31, pensando que el radicalismo estaba muerto. Y va a terminar anulándolas, ¿no? No me quiero imaginar lo que van a ser las elecciones presidenciales. Sí, imagínatelas. ¿Los señores Di Natalia y Piña? Yo sabía que estaban en la deuda. Sí, somos nosotros. ¿Qué pasa? Me van a tener que acompañar. ¿Por qué? ¿A dónde? A votar, señores. Vamos, caminan. Vamos. Se lo llevaron. Esperemos que los doblen, pero que no los rompan. Acá te traje 2 más. Y bueno, votar nunca está de más, ¿no? ¿Qué candidatos hay? Por el lado del gobierno está Agustín P. Justo, Julio Barroca, hijo. Que armaron una especie de coalición con conservadores, radicales, antipersonalistas y el Partido Socialista Independiente, que no tiene nada ni de socialista ni de independiente. Enfrente estaban Lisandro Latorre y Nicolás Repetto, una alianza entre demócratas progresistas y socialistas. ¿Y los radicales? Están proscritos con los radicales. Pero te veo muy entusiasmado, mirá que no te van a dejar votar, ¿eh? Bueno, señores, vamos que no tengo todo el día. Disculpe, me estaba informando para ejercer el voto responsablemente. ¿Dónde está el cuarto oscuro, señor? El cuarto oscuro está ahí, acompáñelos, por favor. Está bien, no se moleste, yo puedo ir solo. ¿Escucharon, señores? Este hombre quiere ir solo al cuarto oscuro. ¿Por qué no dicen a quién van a votar y listo? ¿No ves que me retrasan el acto eleccionario? Porque el voto es secreto. Señores, ustedes dos ya votaron. ¿Cómo que ya votamos? Si no sabemos ni siquiera por quién votamos. Aunque lo sepamos nosotros, alcanza. Y agradezca que no lo metemos preso por andar con un documento tan chiquito. ¿A quién van a meter preso ustedes? ¿A quién van a meter preso ustedes? No sé si esto responde a tu pregunta. Vale, disculpame, Juan, me fui de boca. Lo que pasa es que hicieron un fraude terrible. En algunas mesas donde podía votar 260 personas, terminaron votando 300 a favor del gobierno. Así que ganó justo nomás. Ganó justo, lo que implica un fracaso total del proyecto corporativista de Uriburu, parecido al de Mussolini en Italia, ¿no? Lo de justo parece más clásico, una especie de restauración de lo anterior a Sáenz Peña. Sí, lo único que ahora el fraude lo van a llamar patriótico.
Di Natale, Piña. Pueden salir. Alguien pagó la fianza. Un tal Mario. Mario, ¿está acá Mario? No, cuando nos dimos cuenta quién era ya se había fugado. Creo que cometimos un grave error. Vamos, Juan, aprovechemos que este tipo están todos festejando. Séame permitido, en este momento solemne de la vida institucional del país, recordar algunas palabras pronunciadas por mí. Decía que el ejército, que forma rancho aparte de su pueblo, no puede ser jamás instrumento de la voluntad nacional, no puede ser nunca el amparo de sus instituciones, no puede ser tampoco ni el núcleo ni el escudo de la defensa nacional. ¿Ese señor es nuestro presidente? Así es, Juan. ¡Qué formalidad! ¡Qué presencia! Yo creo que va a ser un gran gobierno. ¿Qué pasa ahora? Esto debe ser un sabotaje comunista, seguro. Pero me cachen 10. Ya sé, Felipe, no me digas nada. Esta es la oscuridad de la década infame. Podrías parar un poco con la metáfora, ¿no? No, más que metáfora, son los negociados de las compañías eléctricas. ¡Velas automáticas! Estos americanos ya no saben qué inventar, ¿no? El golpe del 30 inauguró un periodo de 13 años conocido como la década infame, que se caracterizó por el fraude, la persecución a la oposición, la aplicación de la tortura y los negociados, los grandes negociados en los que participaban los funcionarios de los gobiernos. El más conocido es el de la CHADE. Durante 1936, la Compañía Hispano-Argentina de Electricidad, CHADE, debía renegociar la concesión del servicio que brindaba en la ciudad de Buenos Aires. Las habituales quejas de los vecinos ponían en tela de juicio su continuidad, pero la decisión quedaría en manos de la legislatura porteña. Allí, la presión de la CHADE se hizo sentir. Los lobistas de la empresa se agolpaban en los pasillos. Los legisladores oficialistas fueron aleccionados por Federico Pinedo, el ministro de Hacienda, quien había sido además asesor de la empresa. Para convencer a la mayoría radical, los representantes de la CHADE se reunieron en Europa con Marcelo T. de Alvear, quien les diría a sus legisladores que dejarse llevar por la indignación de la gente es demagogia. Finalmente, el 29 de octubre, el Consejo Deliberante promulgó la ordenanza que otorgaba a la CHADE una nueva concesión hasta el año 1997. Además, el Estado le perdonaba a la empresa el reintegro de más de 60 millones de pesos que le había cobrado de más a los consumidores, argumentando una confusión. Como si esto fuera poco, la CHADE quedaba exenta de pagar impuestos en sus edificios actuales o a construirse, y el Estado le devolvía los fondos de reinversión y previsión, una especie de garantía que la CHADE depositó para asegurar el cumplimiento del contrato. Según pudo saberse años después, los legisladores tuvieron muchas razones para aprobar este acuerdo. Para ser precisos, unas 100.000 razones cada uno. Qué parecida a los 90, que fue la década infame, ¿no? Sí, imagínate que los pliegos para la concesión de la compañía de electricidad, la CHADE, fueron redactados en la oficina de la empresa. Y se dice que muchos discursos de los legisladores que aprobaron esos pliegos fueron redactados también en la oficina de la compañía, ¿no? Y me imagino que los legisladores no habrán recibido solamente ayuda para redactar esos discursos. No, hubo una cantidad impresionante de negociados en la década infame, que involucraban desde las Fuerzas Armadas hasta los niños cantores de la Lotería Nacional. Realmente esos negociados le hicieron un enorme daño a la economía de la sociedad argentina. Eran tan escandalosos los negociados que, como escribía Roberto Arlt, uno de los mejores empleos a los que uno podía acceder en esa época era el de diputado. Escucha esto. Aspiro a ser diputado, porque aspiro a robar en grande y a acomodarme mejor. Cierto es que quiero robar, pero ¿quién no? Mis camaradas también quieren robar, es cierto, pero no saben. Venderán al país por una bicoca y eso es injusto. Yo venderé a mi patria, pero bien vendida. Yo remataré al país en 100 mensualidades, de Ushuaia hasta el Chaco boliviano. Y no solo traficaré el Estado, sino que me acomodaré con comerciantes, con falsificadores de alimentos, con concesionarios. Y si ustedes son capaces de enumerar una sola materia en la cual yo no sea capaz de robar, renuncio ipso facto a mi candidatura. Porque si yo ando en libertad, es que no hay justicia, señores. Roberto Arlt. Implacable el hombre, ¿eh? Sí, y hay otra noticia importante en este diario, mira. A ver. Ah, sí, claro, es la firma del Pacto de Ottawa.
¿Qué es el Pacto de Ottawa? Es un acuerdo comercial firmado por el Reino Unido con sus colonias y excolonias, donde Inglaterra decía que iba a beneficiar a esos dominios en cualquier intercambio comercial. ¿Y eso a nosotros en qué nos afectaba? Y esto quería decir que Inglaterra iba a comprar más carne en Nueva Zelanda, Australia y Canadá y menos carne en Argentina. Algo había que hacer. Sí, algo habría que hacer, pero ellos hicieron lo peor. Los sectores dominantes querían hacerle creer al pueblo que su beneficio era el de la nación y que no había más remedio que arrodillarse ante los ingleses. El gobierno de Justo envió a Londres al vicepresidente Julio Roca Hijo para buscar un acuerdo. La idea era entregar los resortes de la economía a cambio de mantener la cuota de compra de carne enfriada argentina. Entre los integrantes de la misión argentina a Londres estaba Guillermo Leguizamón, un abogado de los ferrocarriles ingleses. The Argentine is one of the most valuable jewels of His Majesty's crown. Oh. Gentlemen, the constant give and take between necessity and convenience often blurs and sometimes entirely removes these borders. This is the case of the Argentine Republic, who by an interdependence which is entirely reciprocated from the economic point of view, is and remains an integral part of the British Empire. Finalmente, se firmó un tratado con el ministro de Comercio británico, Sir Walter Runciman. Por el Pacho Roca Runciman, se acuerda tomar un nuevo empréstito con la banca inglesa por 13 millones de pesos. Y aunque el firmante, garante y deudor del préstamo es el Estado argentino, el dinero va a parar casi íntegramente a las empresas inglesas radicadas en Argentina. Inglaterra solo se comprometía a seguir comprando carnes argentinas en los mismos volúmenes que en 1932, siempre y cuando su precio fuera menor al de los demás proveedores. En cambio, la Argentina aceptó concesiones lindantes con la deshonra. Liberó los impuestos que pesaban sobre 350 productores ingleses, entregó el 85% de las ventas de carnes al exterior a frigoríficos ingleses y norteamericanos, liberó de impuestos la introducción del carbón inglés, lo que era un duro golpe para las incipientes industrias del carbón y el petróleo nacionales. Se comprometió a dar prioridad a Gran Bretaña en cualquier licitación de obras o compras del Estado, y le otorgó el monopolio de los transportes de la capital a una corporación inglesa. El gobierno inglés le dice al gobierno argentino: no le permito que fomente la organización de compañías que puedan hacerle competencia a los frigoríficos extranjeros. En ninguna parte del mundo se toleraría una situación semejante. Si en Estados Unidos o África del Sur empresas extranjeras monopolizaran el comercio de carnes en esta forma, creo, sin temor a exagerar, que verían muy pronto sus establecimientos destruidos. En esas condiciones, no podría decirse que la Argentina sea un dominio británico, porque Inglaterra no se toma la libertad de imponer en los dominios británicos semejantes humillaciones. ¡Carajo! Está equivocado. ¡Váyase, senador! ¡Váyase! Por favor, levántese. Además, ignorantes. Claro, ignorantes. Retírese. Lisandro de la Torre nació en Rosario en 1868. Su primera aproximación a la política fue con los grupos opositores a Juárez Selman, que van a terminar confluyendo en la Unión Cívica allá por 1889. Al año siguiente participa de la Revolución del Parque, de la creación de la Unión Cívica Radical, de la que va a terminar apartándose en 1896. Lisandro de la Torre propuso una alianza con los mitristas para derrotar a Roca, pero se encontró con la firme oposición del nuevo líder radical, Hipólito Yrigoyen, y decidió apartarse de las filas radicales. Su indignación con la política de Yrigoyen lo llevó a retar a duelo al sobrino de Alem. Don Hipólito no sabía esgrima y contrató a un profesor para la ocasión. Lisandro, en cambio, era un experto.
Durante el duelo, Lisandro fue herido mientras Irigoyen resultó ileso. No es válido. De la Torre comenzará a usar su barba rala para disimular las marcas de aquella disputa. Lisandro fundará en Santa Fe la Liga del Sur y el Partido Demócrata Progresista. Después de retirarse un tiempito de la política, vuelve en 1931. Y encabeza la fórmula con el socialista Nicolás Repetto. Claro. La Iglesia le prohíbe a sus feligreses votar por esa fórmula, porque propiciaba la educación laica, el divorcio vincular y la separación de la Iglesia del Estado. Convencido por sus amigos, Lisandro aceptó ocupar una banca en el Senado. Desde ese lugar, denunciaría los crímenes y negociados de la década infame. Don Lisandro había propuesto y concretado la conformación de una comisión investigadora del comercio de las carnes. La comisión se encontró con todo tipo de trabas, desde la negativa de las empresas británicas a abrir su contabilidad, hasta la orden impartida por el ministro de Agricultura a la Dirección General de Rentas de no colaborar con los investigadores. Acá, agente. Venga con la barca. Vamos. You cannot board this vessel by force. This is a British ship. Fuera. This is an insult to Great Britain. Retírese. Sir, I must protest. Llévenselo. His Majesty's sovereign property. Los trabajadores, informantes de Alfredo Palacios, supieron que en un barco inglés amarrado en el puerto estaba escondida la documentación sobre el negociado de la carne envasada y, lo que era muy grave, estaba oculta en cajas con el sello del Ministerio de Agricultura. La documentación comprobaba la estafa al Estado Nacional por parte de la empresa inglesa y detallaba como gastos los sobornos a los funcionarios públicos. Acá hay algo, senador. Con las pruebas en la mano, De la Torre acusará por fraude y evasión impositiva al frigorífico Anglo y aportará pruebas que comprometerán en el negociado a dos ministros de Justo, Federico Pinedo de Hacienda y Luis Duó de Agricultura. Lamentablemente, los diarios de aquellos días se ocupaban de otras noticias. Tome nota. El gobierno de Justo decide disputarle a Uruguay la facultad de traer el cuerpo de Gardel para velarlo en Buenos Aires. De esa manera se garantizaba que los medios distrajeran la atención de la opinión pública del escándalo del negociado de la carne, ¿no? Exactamente, pero el debate en el Senado va a seguir cada vez más virulento. Lisandro de la Torre sigue presentando pruebas contra ministros de Justo. ¡Miente! El ministro de Agricultura miente. No permito eso, señor presidente. Le ruego, senador, que guarde estilo en sus expresiones. Y lo que no es cierto, ¿cómo se le llama? Inexacto. Se le llama de la Torre. El ministro de Hacienda dice eso porque es tan insolente como cobarde. Si la dignidad y la honra de una persona estuvieran expuestas a ser lastimadas por lo que digan irresponsables, podría ser que mi honra estuviera al alcance del señor senador. Ya le he dicho que es tan insolente como cobarde. Insolencia y cobardía me atribuye el señor senador por Santa Fe. Es capaz, señor presidente, de retarme a duelo porque sabe muy bien que yo por mis convicciones no me bato. Usted es capaz de no batirse por cobardía. Señores, por favor. Las balas encontraron el cuerpo de Enzo Bordavere, senador electo por Santa Fe, discípulo de Lisandro de la Torre y compañero de ruta del fundador de la democracia progresista. La autopsia de Bordavere demostró que había recibido 3 balazos, 2 en la zona lumbar y uno que le lesionó el corazón. A su entierro en Rosario asisten unas 70.000 personas. ¿Y atraparon al asesino? Sí, intentó escaparse por estos pasillos, pero cuando llegó a la sala de taquígrafo fue detenido. Se llamaba Ramón Valdés Cora, era un excomisario torturador que trabajaba para el Partido Demócrata y un hombre muy vinculado al ministro Duó. Imagino que inmediatamente el presidente Justo le pidió la renuncia al ministro y decretó el duelo nacional, ¿no? Sí, Juan. Esa noche el presidente Justo asistió a la función de gala en el Colón. Valdés Cora dijo que había actuado por motu propio, que no tenía cómplices y fue condenado a 20 años de prisión. ¿Y los instigadores? La señora madre del doctor Bordavere no fue admitida como creyente. El comisario de este recinto
que declaró que había hecho entrar a Valdés Cora al Senado por una orden especial, no fue procesado. Quienes dijeron falsamente que habían visto un revólver en manos del senador Bordaberry tampoco fueron procesados, ni por encubrimiento ni por falso testimonio. 2 testigos declararon que habían visto al ministro de Agricultura saludar a Valdés Cora en antesalas. Y otros 2 declararon que habían visto a Valdés Cora en la puerta de su casa, hablando con él y recibiendo instrucciones. Y esto, en este proceso excepcional, ha sido desechado y tergiversado. Lejos de los pormenores de aquel repugnante crimen político, la atención de los medios se dirigió casi exclusivamente a la llegada del cuerpo de Gardel. El lujoso ataúd partió de Medellín el 17 de diciembre de 1935 y llegó a Buenos Aires el 5 de febrero de 1936. Los diarios no se ocuparon de otra cosa durante semanas. Gardel, sus familiares, sus amigos y el pueblo que lo lloraba eran ajenos a las maniobras de un gobierno decadente. Pero el ataque a De la Torre no termina. El gobierno de Justo decretó la intervención a Santa Fe, derrocando al gobierno demócrata progresista de Luciano Molinas. Sandro, abatido, presentó su renuncia al Senado y se retiró a su casa de la calle Esmeralda 22, de la que casi no sale. Se hagan cargo de la cremación de mi cadáver. Deseo que no haya acompañamiento público, ni ceremonia laica, ni religiosa alguna. Mucha gente buena me respeta y me quiere y sentirá mi muerte. Eso me basta como recompensa. No debe darse una importancia excesiva al desenlace final de una vida. Si ustedes no lo desaprueban, desearía que mis cenizas fueran arrojadas al viento. Me parece una forma excelente de volver a la nada, confundiéndose con todo lo que muere en el universo. Me autoriza a darles este encargo el afecto invariable que nos ha unido. Adiós. Acá en Esmeralda 22 estuvo la última casa de Lisandro de la Torre. Terminó pegándose un tiro igual que su amigo Alem. Sí, claro. La casa no se conserva y hoy es la plaza Roberto Art. Así que esta plaza de Morondanga me dejó la posteridad. Bueno, está tan mal. No anda la fuente, casi no tiene pasto. A Borges le dieron un parque de 500 hectáreas, ¿no? No, sabe que no. No hay ninguna plaza en la ciudad de Buenos Aires que se llame Borges. Igual. Algo es algo. Les dejo el diario. Pensar que decían que yo escribía mal. Por Dios. ¿Se enojó? Se enojó, sí. Ahora, con la muerte de Lisandro de la Torre, el panorama era bastante negro, ¿no? ¿Quedaba algo para ilusionarse en la Argentina del 30? Sí, por ejemplo, el gobierno de Luciano Molinas en Santa Fe o el de Amadeo Sabatini en Córdoba iban en el sentido contrario al gobierno nacional. Eran la otra cara de la década infame. Y acá nomás, muy cerca de acá, se está cocinando algo muy interesante. En 1935, el radicalismo liderado por Alvear decide levantar la abstención que había decretado Irigoyen y vuelve a la lucha electoral a pesar del fraude. Pero no todos los radicales estuvieron de acuerdo. No, claro, un grupo de jóvenes forma la Fuerza Orientadora Radical de la Juventud Argentina que se reunía acá, la Forja, con hombres tan importantes como Scalabrini Ortiz, Jaureche, Homero Mansi. Su principal preocupación era la lucha contra el colonialismo y la búsqueda de la verdadera historia nacional.
Y la mayoría de sus integrantes terminó siendo después, importantes intelectuales del justicialismo. Sí, seguro. Disculpe, señor, ¿nos puede decir qué día es hoy? Perdóneme, pero estoy justo... En la pausa para tejer que establece el convenio. No, esta vez se equivocó. Estoy haciendo un trabajo práctico. Es un curso de punto inglés para mejorar el puntaje en el escalafón. Es decir, me estoy capacitando. Acá está Felipe, 12 de junio del 37. Ah, mira vos, hablando de punto inglés. Hoy presenta la candidatura Roberto Ortiz. Ah, qué bueno, me encantaría ir. ¿A dónde se hace? ¿En el Luna Park? ¿En algún estadio? ¿En la calle? No, me parece que no nos van a dejar entrar. Es un lugar muy exclusivo, en la Cámara de Comercio Argentino-Británica. ¿Ortiz dijo? Ortiz. Acá lo tengo. Qué justo, ¿eh? Un verdadero estadista, ¿eh? Me imagino que Ortiz habrá ganado en otras elecciones transparentes. Sí, tan transparentes como las anteriores, ¿no? La elección de la fórmula Ortiz-Castillo garantizaba la continuidad del régimen. Un ex radical antipersonalista y un conservador. ¿Y traía alguna novedad de esta gente? Se puede decir que Ortiz intentó atenuar un poco los efectos del régimen fraudulento, ¿no? Pero no va a tener tiempo, ¿no? ¿Cómo no va a tener tiempo? Ahora me lo dice. Ortiz asumió en febrero del 38. Y tuvo que afrontar los coletazos de la crisis mundial, ¿no? Claro, hasta los conservadores argentinos se dieron cuenta que el Estado tenía que intervenir en la economía. Creó el impuesto a los réditos, estableció el control de cambio y creó las juntas reguladoras para comercializar granos y carnes. ¿Usted está sugiriendo que lo coloque más a la izquierda? No, tampoco es para tanto. ¿Qué pasa, Felipe? Me parece que llegó el día, ¿eh? 1939 a 1945, 6 años, la guerra más larga y tremenda de la historia. Casi 100 millones de soldados, casi 70 millones de muertos, y por supuesto, la mayoría de ellos eran civiles. Casi 60 países peleando de uno u otro lado. En una vereda, el eje, en la vereda de enfrente, los aliados. El escenario, Europa, Asia, África y Oceanía. Los nombres, Hitler y Mussolini, Stalin, Winston Churchill, Charles de Gaulle, Franklin Roosevelt, Douglas MacArthur, Patton, Hirohito, Rommel, Harry Truman. Y las atrocidades todas. El holocausto, los campos de prisioneros, las ejecuciones de la Gestapo, las matanzas norteamericanas, las soviéticas, las japonesas, las bombas atómicas. El horror imposible de pensar. La guerra empezó en septiembre del 39 con el avance de Alemania sobre Polonia y terminó 6 años después en agosto del 45, cuando las bombas norteamericanas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki, porque según ellos, era la única solución posible. Argentina fue uno de los 2 últimos países en declararle la guerra a Alemania, el 27 de febrero de 1945, pocos días antes de que se rindiera. Y claro, nadie quiere perderse el final. ¿Cómo se entiende nuestra neutralidad en la Segunda Guerra, Felipe? ¿Qué tan nazi era Argentina a fines de los 30? En nuestro país se mezcla un sentimiento antinorteamericano y antiinglés comprensible con una presencia real del nazismo. Ahora, mientras Argentina declaraba su neutralidad, ¿se sabía qué clase de cosas estaban pasando en Alemania? Es poco creíble que el gobierno de Ortiz no tuviera información a través de su embajada en Berlín, ¿no? Pero no creo que hubiera una real conciencia de la barbarie nazi en la sociedad argentina que miraba con simpatía el mantenimiento de la histórica neutralidad. Pero que había nazis lo sabía. Sí, sí, claro. En el cementerio alemán se realizaban ritos de iniciación. Te diría que la Argentina era el lugar no europeo de mayor actividad. ¿Y quiénes participaban? La embajada de Alemania, algunos colegios alemanes, miembros de las Fuerzas Armadas y los nacionalistas reaccionarios de siempre. ¿Y llegó a haber algún argentino en el Tercer Reich? Sí, claro. Un argentino llegó a ser ministro de Hitler. Siempre hubo argentinos que soñaron con ser rubios y de ojos celestes. Pero hubo uno que llegó más lejos que nadie. Quería que todo el mundo fuera rubio y de ojos celestes. Y los que no... Ricardo Walter Oscar Darré nació en Buenos Aires y creció en el barrio de Belgrano. Por ser hijo de alemán le dejaron irse a Europa a pelear en la Primera Guerra y empezó a pensar que la única raza buena sería una raza pura. Pero fue todavía más allá. Para Darré, los alemanes eran más que una raza, eran una especie. La verdadera especie humana. A Hitler le fascinó este ministro de Agricultura y Alimentación que pretendía esterilizar a las mujeres no aptas y les prohibía a los judíos tener tierras en Alemania. Walter Darré le dio ideas a Hitler y Hitler
hizo lo que todos sabemos. Terré trabajó en La Rusa, la oficina central de la raza y el reasentamiento. Ahí se dedicó a lo que él llamaba la reconstitución de la raza en el hombre, utilizando las mismas normas que sirven de base a la cría de los animales, y entregaba certificados de pureza racial. En sus ratos libres, escribió libros como Sangre y Suelo, donde dice: lo que somos y lo que aún podemos ser como pueblo, eso lo decide nuestra composición étnica. En 1949 fue juzgado y condenado a solo 7 años de prisión. Murió muy enfermo, a los 58 años. El humor negro de los porteños no se hizo esperar. Con razón cayó el régimen nazi, con un ministro argentino que querés. Mura. ¿Qué pasó? Descolgó el cuadro de Ortiz, todavía es presidente. Sí, lo que pasa es que va a renunciar en junio del 42 y va a morir poco después, ¿no? Todavía. Perdón, ¿qué estoy buscando? A Castillo está buscando. Ah, gracias. Al vice de Ortiz, claro. Un gran estadista. Aparte de este tipo, ¿alguien cree en el futuro político de Castillo? Este tipo de Castillo. Lo que pasa es que por aquel entonces se van muriendo las principales figuras políticas, ¿no? Poco después de la muerte de Ortiz, muere Justo, después Alvear y finalmente Julio Arroca, hijo. Entonces Castillo cree que ha llegado su momento y pretende imponer a su propio candidato. Patrón Costas, un gran estadista. Es exactamente al revés, ¿eh? Este es Castillo y este es Patrón Costa. Como sea, son dos grandes estadistas, ¿o no? ¿Quién es Patrón Costa, Felipe? Un estanciero salteño, empresario del azúcar, vicepresidente del Senado de la Nación, que pretendía presentar su candidatura el 7 de junio de 1943. Hasta tenía escrito su discurso de campaña. Totalmente. Ahí está. Lo tengo. Excelente, ¿eh? He militado siempre en las filas de los partidos de derecha. Lo proclamo bien alto y con orgullo. En esta alta hora en que el izquierdismo está en boga. En el término conservador, como yo lo entiendo, caben todas las reformas que exijan nuestra evolución progresiva para perfeccionar, depurar y hacer eficiente nuestra democracia, para asegurar la libertad dentro del orden y para llegar a la paz social, no por la lucha de clases, sino por la conciliación de sus intereses. Una joyita. Sí, lamentablemente para él nunca va a llegar a pronunciar ese discurso, ¿no? Y entonces, ¿qué me sugiere que haga con el cuadro? Ok, voy a leer el cuadro. La oposición finalmente se organiza, Felipe. Claro, radicales, comunistas, socialistas forman la Unión Democrática para evitar esa candidatura, ¿no? Pero no van a ser ellos los que eviten que Roberto Patrón Costa llegue a ser presidente de la Nación. ¿Cómo que no? ¿Qué partido fue? El Partido Militar. A comienzos de los 40, los militares habían asumido gran parte de las funciones que el Estado intervencionista de los 30 se adjudicó. Entre 1931 y 1937, el presupuesto militar se incrementó de 189 millones a 315 millones de pesos. En octubre de 1941, se crea la Flota Mercante del Estado, que se colocó bajo el Ministerio de Marina. También se crea Fabricaciones Militares. Por aquellos años, convivían en las Fuerzas Armadas dos tendencias políticas, una favorable a los aliados y otra, llamada nacionalista, que simpatizaba con el eje. El ambiente parecía propicio para las conspiraciones. Así lo entendieron los militares del GO, Grupo de Obra de Unificación, una logia militar que se había fundado en marzo de 1943. Sus principales referentes eran el teniente coronel González y el coronel Juan Domingo Perón. El panorama estaba claro, ¿no? Si no había fraude, ganaba la Unión Democrática. Esto a los conservadores en el poder no debía gustarles demasiado. Y no, a liberales conservadores no les gustaba nada que vuelva el radicalismo al poder, encima acompañado por socialistas y comunistas. Y a los nacionalistas les molestaba que si ganaba la Unión Democrática se iban a alinear seguramente con los aliados. Y ahí es donde entra en acción el GO. Claro. Los nacionalistas militares habían copado el Ministerio de Guerra de la mano del general Pedro Pablo Ramírez y les molestaba tanto que ganara la Unión Democrática como Patrón Costas. Vamos, dale. ¿A dónde van? Nos vamos porque viene el golpe del 43. Ay, el golpe. Ustedes no tienen nada que hacer, ¿no? ¿No le importa a nadie este golpe? Y lo que pasa es que lo que estaba en el poder era indefendible. Acción de sellado que establece el convenio. El 4 de junio de 1943 amaneció lluvioso. Las fuerzas golpistas se encontraron en el cruce de Avenida San Martín y Avenida General Paz y de ahí marcharon hacia Buenos Aires
que al llegar acá a la ESMA fueron recibidos a balazos. Los golpistas respondieron y entre las fuerzas leales al Castillo hubo algunas bajas, ¿no? Era una interna, Felipe, y un trámite. Sí, se puede decir, para la tarde estaba todo terminado. Y no parece que fuera a haber ninguna reacción demasiado airada contra este golpe. No, lo que pasa es que la imagen de las Fuerzas Armadas todavía no era tan mala, sobre todo comparada con la de los políticos después de 13 años de fraude y corrupción, ¿no? El periódico socialista La Vanguardia publicaba este balance sobre el gobierno derrocado. El gobierno de Castillo fue el gobierno de la burla y el sarcasmo. Su gestión administrativa se desenvolvió en el fango de la arbitrariedad, el privilegio, la coima y el peculado. Toleró funcionarios ladrones y firmó displicentemente medidas que importaban negociados. Nada ni nadie le contenía en su insana política de rapacidad y de oligarquía. Esta vez los civiles ni metieron la nariz. Es un movimiento puro. Solo la nación en armas. Un éxito, hermanos. Todo fue muy rápido. Demasiado, diría yo. Creo que la mayoría de la población ni se enteró del cambio de gobierno. Bueno, por favor, ahora les pido que me dejen solo, porque tengo que pensar y conformar el nuevo gabinete. Qué poco están durando los cuadros, ¿no? Y sí. Ramón Castillo se refugió en un barreminas de la Armada a la espera de unas fuerzas leales que nunca llegaron, que existían solamente en su imaginación. El 5 de junio desembarcó en La Plata y como 13 años antes Irigoyen presentó su renuncia en la capital bonaerense. Por fin, no sabe lo que me costó conseguir este cuadro de Rawson, un incunable, lo pagué una fortuna. Muy mala inversión. ¿Por qué? Podría decirse que Rawson quiso encabezar una revolución a la que nunca había tenido mucha injerencia, ¿no? ¿Ustedes dicen que mejor ni lo cuelgo? Puede ir saliendo, Rawson. Terminó su mandato. ¿Cómo? ¿Tan pronto? Se va ahora mismo o lo tiramos por la ventana. Por favor, déjenmelo pensar hasta mañana, muchachos. Creo que nos conviene a todos. A nosotros no nos conviene un carajo. Ese sillón nos pertenece y nosotros vamos a decidir quién se sienta ahí. ¿Y yo ahora dónde voy? ¿Qué país le gusta? Alguno que esté cerca. Bueno, prepare las valijas. La semana que viene se irá para Brasil. ¿Dónde estaba? En el baño. ¿Me perdí de algo? Ah, sí, el extraordinario gobierno de Rawson. Dios mío. ¿Qué tal la presidencia de Ramírez? ¿Bien? ¿Cómo va a ser, señor? Es la restauración total de las libertades avasalladas por el fraude. Me parece que no fue tan así, ¿eh? ¿Ah, no? La cadena, disculpen. La comitiva se detiene frente al palco presidencial. La población toda, sin distinción de edad ni sexo, se ha dado cita en las calles en cantidad verdaderamente impresionante. El nuevo gobierno disolvió el Congreso, prohibió los partidos políticos, intervino universidades e implantó la enseñanza religiosa en los colegios. Pero en el proceso abierto en junio del 43, las tendencias claramente autoritarias se mezclarán con medidas populares y novedosas. Rebaja de alquileres de viviendas y arrendamientos rurales, precios máximos para los productos básicos y créditos hipotecarios baratos, por ejemplo. La baja de los precios de las materias primas llevó a la quiebra a muchos propietarios rurales. Así, mucha gente del campo decidió desplazarse a las ciudades. Buenos Aires, que en 1914 tenía 1,5 millones de habitantes, va a tener hacia 1935 3,5 millones. Estos contingentes llegan sin pasado político ni gremial, alejados de cualquiera de los partidos políticos tradicionales. Esta va a ser la base social del peronismo. Este proceso en ciernes fue el que logró ver mejor que nadie Juan Perón. Por eso ocupó la Secretaría de Trabajo, un lugar clave para la construcción de poder. Lo que era apenas una repartición más se convirtió en un ente muy poderoso que concentraba bajo su influencia las juntas de conciliación y arbitraje y varias cajas nacionales de jubilaciones. En la Casa del Teatro, los autores de la Argentina ofrecen una copa de sincero agradecimiento al secretario de Trabajo y Previsión, Coronel Perón, por haber solucionado con su intervención el viejo problema de los empresarios teatrales. La Secretaría se dirigió a satisfacer aspiraciones de los trabajadores, aumentos salariales, vacaciones pagas y estabilidad laboral a través de convenios colectivos.
En 10 meses, incorporó a 2 millones de personas al régimen jubilatorio y creó desde los tribunales del trabajo hasta el Estatuto del Peón. Con estos logros y el apoyo del aparato mediático del Estado, la figura de Perón crecía y crecía. Para las clases altas, ya era una figura inquietante. Pero ¿hasta dónde piensa llegar este hombre? Es un nazifascista. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, coronel. Sé que querían verme, que están preocupados. Les preocupa mi intención de controlar los sindicatos desde el Estado. A lo mejor prefieren que los controlen los comunistas, ¿es así? No. La situación es grave, señores. Tal vez algunas medidas del gobierno les resulten onerosas, pero coincidirán conmigo en que es mejor entregar una parte de lo que uno tiene que perderlo todo. Sí, quizás usted tenga razón, coronel, pero nos está alterando un poco la disciplina. ¿La disciplina? Sí, señor. Yo estoy formado en la disciplina, señores. Pero he aprendido que la disciplina tiene una base fundamental, la justicia. Si yo fuera dueño de una fábrica, no me costaría ganarme el afecto de mis obreros. Una palmada al pasar, un médico que va a la casa cuando hay un hijo enfermo, un pequeño presente en un día particular. El hombre es más sensible al comando cuando el comando va al corazón que cuando va a la cabeza. Esto es lo único que nos faltaba, un militar rojo. A ver, señores, sonrían. Ah, hombre previsor, ¿eh? Que Dios nos ayude. Se viene el gobierno de los cabecitas negras. Cuidado. Es el horario de mi descanso en el lugar. Porque la rutina de burócrata nunca se acabe. Es increíble. El único tipo que se pone un despertador para irse a dormir. El primer sindicalista gorila. Pero no era el único que detestaba a Perón por esa época, ¿no? No, en esa época no se llamaban gorilas, pero claro que había antiperonistas, ¿no? Bueno, el tirano. La oligarquía odiaba a Perón de una manera que parecía ir más allá de sus intereses de clase, ¿no? Bueno, pero es lógico que los terratenientes odiaran al tipo que impulsó el Estatuto del Peón, ¿o no? Sí, lo que digo es que era un odio desproporcionado, porque después todo no era tan difícil cumplir con los requisitos del Estatuto del Peón. ¿Y entonces? Yo lo que sentía que por primera vez el Estado estaba por encima de sus intereses. Uy, Felipe, parece que el peronismo está haciendo temblar las estructuras sociales. No. Parece que esto no es una metáfora, esto es un terremoto en serio, ¿eh? ¿Sí? ¿Se sabe algo? Perdí la señal, pero hubo un terremoto en San Juan. Ahí encontré algo. Otra vez marchas militares. El daño que le ha hecho este gobierno a la radiofonía no tiene nombre. En enero de 1944 un terremoto destruyó casi totalmente la ciudad de San Juan. Entre las ruinas quedaron casi 8.000 muertos. Discúlpenme, ¿le llegó esta correspondencia? Acá. Parece que hace mucho que no van a sus casas. Más o menos. ¿Qué, Felipe? Mientras para el Luna Park. Vamos que llegamos tarde. Este Mario Pellegrini tampoco tiene mucho que hacer, ¿eh? ¿Seguro que era hoy? Parece que no hay nadie. ¿Quién toca? Una semana después del terremoto, la Secretaría de Trabajo y Previsión, que dirigía el coronel Perón, organiza una gran colecta nacional para recaudar fondos para los damnificados, que incluye festivales artísticos, como que se hizo acá, en el Luna Park. Pero el Luna Park no se veía mucho como está hoy, ¿no? De hecho, era un lugar dedicado más que nada al boxeo en ese momento. Y a los grandes eventos. Por ejemplo, acá lo velaron a Gardel. Vení. Se llenó. ¿Cuánta gente? ¿Alguno de ustedes tiene fuego? Acá tiene, general. Todavía soy coronel. Disculpe. ¿Cuántos artistas, coronel, La mayoría vienen a hacer pinta. ¿Coronel? ¿Es ella? Es ella.
¿Ya se conocen? Una vez se vieron. Gracias por existir. ¿Dónde trabaja usted? En Radio Belgrano. Una compañía de rascas. Los señores se estaban yendo, ¿no? Sí, nos estamos yendo. Mucho gusto, ¿eh? Bueno, muchísimo. Nos vemos. Quedémonos tranquilos. Felipe, parece que nosotros hasta acá llegamos. Sí, pero la historia para ellos recién empieza. La historia que viene ya no será igual. Se ha desatado el proceso indetenible que transforma para siempre aquel relato de héroes en una historia de protagonistas complejos e imprevisibles. Las masas, el pueblo, la gente, los argentinos. Por primera vez, miles y miles de personas que jamás habían votado ni participado en política saldrán a las calles. Esos que nunca habían hablado, aquellos a los que nadie nunca había tenido en cuenta, se transformarán en sujetos políticos y ya nada volverá a ser como antes. No podemos seguir viviendo en estas condiciones. No podemos permitir que este sistema de explotación nos siga humillando. Tenemos que pasar a la acción directa y eso significa no pagar más el alquiler. Anarquista se nace. ¡Apunten! Noticia de último momento. Continúa en la provincia de Santa Cruz la huelga de trabajadores rurales. El teniente coronel Héctor Benigno Varela ha sido designado por el excelentísimo señor presidente don Hipólito para solucionar el conflicto. Malas noticias, Felipe, parece. La Patagonia rebelde. Patagonia rebelde. ¡Paren, muchachos! ¡Paren, muchachos! ¡Se represión en la Bacena! ¡Están matando gente! ¡Vamos! En este bendito país sigue rigiendo la ley del dedo índice. El pueblo no vota. Y acompáñenos, por favor. Está bien. No se moleste, puedo ir solo. ¿Escucharon, señores? Este hombre quiere ir solo al cuarto oscuro. Es la muerte. Varela es un canalla. Señor vicepresidente, el general Justo y yo, el general Uriburu, venimos a restaurar el orden y la seguridad que el pueblo necesita. Voy a tener que desconfiar hasta de mí mismo. El gobierno inglés le dice al gobierno argentino: no le permito que fomente la organización de compañías que puedan hacerle competencia a los frigoríficos extranjeros. En ninguna parte del mundo se toleraría una situación semejante. Quiera mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario. Quiera el pueblo votar. El gobierno ampara todas las clases y cuida todos los intereses, buscando el bienestar común y corrigiendo la desigualdad. Cuando parece que la civilización argentina se malogra, la Providencia crea la Liga Patriótica Argentina. ¡Basta, decimos, a la insolencia! ¡Muera la anarquía! ¡Fuera los extranjeros! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Tienen 3 horas para pensarlo antes de que los caigan tiros a todos.